mercado está entrando en una fase donde el precio ya no refleja equilibrio, sino tensión acumulada. Lo que parece un movimiento más en tasas, oro o divisas, en realidad es una señal de algo más profundo, un cambio en la arquitectura de confianza global. No es volatilidad aleatoria, es reposicionamiento estructural bajo presión. En este momento, los rendimientos de largo plazo están acercándose a niveles críticos. No es un movimiento aislado. Es una señal de que uno de los pilares del sistema, la demanda estructural por deuda soberana estadounidense, está empezando a debilitarse en los márgenes. Y cuando ese pilar se mueve, todo el sistema reacciona. Durante años, el mercado funcionó bajo una premisa implícita. Había compradores constantes para la deuda estadounidense. Bancos centrales, exportadores, economías superavitarias. Ese flujo mantenía las tasas contenidas, incluso en contextos de expansión fiscal agresiva. Pero ese equilibrio dependía de algo más frágil de lo que parecía: alineación geopolítica. Esa alineación ya no existe. Lo que estamos observando ahora no es simplemente una discusión sobre sanciones o comercio. Es una redefinición del incentivo global para mantener activos denominados en dólares. Y ese cambio, aunque gradual en apariencia, tiene implicaciones explosivas cuando se acumula. China, que durante décadas actuó como uno de los principales recicladores de dólares hacia bonos del tesoro, ha ido reduciendo su exposición de forma constante. No de manera abrupta, sino estratégica. Esa reducción no solo implica venta directa, sino algo más importante: menor compra marginal. Y en mercados de bonos, el comprador marginal lo es todo. Cuando los rendimientos a 30 años superan niveles psicológicos clave y los tramos largos se desacoplan del corto plazo, el mensaje es claro. El mercado está exigiendo mayor compensación por riesgo estructural, no por inflación inmediata, no por política monetaria de corto plazo, por riesgo sistémico. Aquí es donde aparece el punto crítico. Si uno de los mayores compradores estructurales reduce su participación, el sistema necesita encontrar reemplazo, y ese reemplazo no es automático. Fondos privados no tienen el mismo mandato. Bancos comerciales operan bajo restricciones regulatorias, y los bancos centrales occidentales están atrapados entre inflación persistente y estabilidad financiera. El resultado es una tensión creciente en la curva. El mercado empieza a preguntarse: ¿quién financia este sistema si los incentivos geopolíticos cambian? Y aquí es donde la narrativa superficial se rompe. No se trata de si China vende hoy o mañana. Se trata de que ya no tiene incentivo para sostener el sistema que fortalece a su principal competidor estratégico. Esa es la variable que redefine todo. El verdadero motor no es la inflación, ni la política de la Fed en el corto plazo. Es la erosión del consenso global que sostenía la demanda por dólares. ¿Desde qué país nos estás viendo? Porque este cambio no es local, es sistémico, y sus efectos no se limitan a Estados Unidos. Cuando una economía como China empieza a reconfigurar sus reservas, no solo impacta el mercado de bonos, impacta el comercio global, la fijación de precios de commodities, la liquidez internacional y, sobre todo, la percepción de riesgo. El oro, en este contexto, deja de ser simplemente un activo refugio cíclico. Se convierte en una alternativa estratégica frente a un sistema donde la neutralidad del dólar empieza a cuestionarse. Lo que ocurrió hace unos años con la congelación de reservas soberanas marcó un precedente. No fue solo una sanción, fue una señal para todos los actores globales. Los activos en dólares no son completamente neutrales en contextos de conflicto. Esa percepción cambia el comportamiento. Los bancos centrales no reaccionan de forma emocional. Reaccionan de forma estratégica y gradual.
pero cuando cambian dirección, lo hacen con intención de largo plazo. Eso explica por qué la demanda de oro por parte de bancos centrales ha aumentado de forma sostenida, no como cobertura táctica, sino como reasignación estructural. Y si ese proceso se acelera, el impacto no es lineal. Porque al mismo tiempo, el sistema financiero occidental enfrenta otra presión, niveles de deuda que requieren tasas bajas para ser sostenibles, pero inflación que limita la capacidad de mantenerlas bajas. Ese conflicto genera una dinámica inestable. Si las tasas suben demasiado, el costo de financiamiento se vuelve insostenible. Si se mantienen artificialmente bajas, la moneda pierde poder adquisitivo. No hay solución perfecta, solo compensaciones. Y ahí entra el siguiente elemento: control de la curva de rendimientos. Cuando el mercado empieza a empujar tasas largas al alza de forma persistente, los bancos centrales tienen dos opciones: permitir el ajuste o intervenir directamente. La intervención implica expansión monetaria implícita, no necesariamente mediante programas tradicionales visibles, sino a través de mecanismos que absorben presión del mercado. Eso, en términos prácticos, es liquidez adicional. Y la liquidez adicional, en un entorno de confianza decreciente en la moneda, tiene un destino predecible: activos reales. Aquí es donde oro y plata empiezan a moverse no como trades especulativos, sino como reflejo de un cambio de régimen. Sin embargo, el mercado no se mueve en línea recta. Hay fases de consolidación, periodos donde el precio parece estancarse. Eso no invalida la tendencia, es parte del proceso de absorción de liquidez y reposicionamiento. De hecho, la debilidad temporal en sentimiento suele ser un indicador contrario en este tipo de ciclos. Mientras tanto, en paralelo, el sistema enfrenta otra capa de presión: gasto fiscal creciente a nivel global. Estados Unidos incrementando gasto en defensa, Europa haciendo lo mismo, Asia reforzando capacidades estratégicas. Todo esto implica más emisión de deuda, más oferta en el mercado. Y si la demanda estructural está debilitándose, el ajuste tiene que venir por precio. Es decir, tasas más altas. Pero tasas más altas generan fricción en todo el sistema: crédito, consumo, inversión. Eso retroalimenta el ciclo. A esto se suma el componente energético y geopolítico. Tensiones en Medio Oriente, interrupciones potenciales en suministro, ataques a infraestructura. Todo esto introduce volatilidad adicional en commodities clave como el petróleo. Y el petróleo no es solo energía, es un input transversal en la economía global. Cuando sube, presiona inflación. Cuando presiona inflación, limita a los bancos centrales. Cuando limita a los bancos centrales, complica la gestión de tasas. Todo está interconectado. Por eso, lo que parece ruido, movimientos diarios en oro, caídas en equities, rebotes en bonos, en realidad es un sistema ajustándose a nuevas condiciones. El concepto clave aquí es fog of war, aplicado a mercados. En momentos de alta incertidumbre, la visibilidad se reduce. Y cuando la visibilidad se reduce, la volatilidad aumenta. No necesariamente por nueva información, sino por interpretación cambiante de la misma información. Eso genera movimientos erráticos en el corto plazo. Pero debajo de esa niebla, las fuerzas estructurales siguen actuando. Desglobalización progresiva, reconfiguración de cadenas de suministro, fragmentación financiera, reasignación de reservas. Todo eso no se revierte rápidamente. Y cada uno de esos elementos empuja en la misma dirección: menor dependencia del dólar,
como único eje del sistema. No implica colapso inmediato, implica transición. Pero las transiciones de este tipo no son suaves. Generan fricciones, desalineaciones, oportunidades y riesgos. Desde el punto de vista de flujos institucionales, esto se traduce en rotaciones graduales hacia activos que no dependen de contrapartes políticas. Desde el punto de vista de liquidez, implica que los bancos centrales eventualmente tendrán que intervenir más de lo que el mercado actualmente descuenta. Desde el punto de vista de tasas, sugiere que la presión al alza en el tramo largo no es un evento puntual, sino una tendencia con pausas. Y desde el punto de vista del consumidor global, implica algo más directo: pérdida de poder adquisitivo en bienes esenciales. No necesariamente en todos los activos. De hecho, bienes discrecionales pueden debilitarse en entornos de restricción de liquidez. Pero lo básico, energía, alimentos, materias primas, tiende a reflejar estos cambios más rápidamente. El sistema, en esencia, está entrando en una fase donde el precio del dinero vuelve a ser una variable central. Durante décadas, el dinero tuvo un costo artificialmente bajo. Eso permitió expansión en todos los frentes. Ahora, ese costo está siendo revaluado. Y cuando el precio del dinero cambia, cambia todo. La pregunta no es si el sistema puede adaptarse. La pregunta es ¿a qué costo y en qué secuencia? Porque cada ajuste genera efectos secundarios y esos efectos secundarios retroalimentan el sistema. El mercado en este momento no está buscando equilibrio, está buscando nuevo ancla. Un punto de referencia en un entorno donde las reglas implícitas están cambiando. Y hasta que ese nuevo ancla se defina, la volatilidad no es anomalía, es condición base. Lo que viene no es una resolución rápida, sino una evolución continua de estas tensiones. Los próximos movimientos clave estarán definidos por tres variables: la respuesta de los bancos centrales a la presión en la curva, la velocidad de reasignación de reservas a nivel global y la estabilidad del entorno geopolítico energético. Cada una de ellas tiene el potencial de acelerar o moderar el proceso. Pero ninguna apunta hacia un retorno al estado anterior. El sistema ya cruzó un umbral donde la reversión completa es improbable. Ahora se trata de adaptación bajo nuevas condiciones. Y en ese proceso, los activos que históricamente funcionaban como referencia están siendo reevaluados en tiempo real. Eso es lo que el mercado está intentando descontar.